Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 10 y 12. El Señor vendrá, dice el apóstol Pablo allí, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Él vendrá para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Ya exhortó el profeta Jeremías en la antigüedad: dad gloria al Eterno vuestro Dios antes que haga venir las tinieblas. Jeremías 3 y 16. Las tinieblas vienen sobre el mundo y debemos dar gloria a Dios antes que sea demasiado tarde. Dios levanta al final una última generación de fieles que exhortará a un mundo rebelde a darle gloria. Levántate, resplandece, dice Isaías, porque ha venido la luz y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Eterno y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60, versículos 1 y 2. Pero, ¿acaso la muerte de Cristo, la vida y muerte de Cristo, no alcanzaron para vindicar el carácter de Dios? ¿Se necesitaba algo más realmente? ¿Para qué debía esperarse que viniese una generación final que vindicase a Dios en toda su magnitud? Consideremos esta verdad en las palabras de Elena de White que hablan de la dimensión de la muerte de Cristo. Satanás no fue destruido entonces cuando Cristo murió. Los ángeles no comprendieron ni aun entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién servir. Ahora, ¿qué es lo que estaba en juego y que debía ser revelado en mayor magnitud después de la cruz, en especial en el fin del mundo? El honor de Dios delante del universo. El juicio investigador vindica a Dios, tiene ese propósito. ¿Por qué debemos vindicar a Dios desde la tierra en medio de un mundo rebelde? En las palabras de Elena de White, el honor de la ley de Dios tiene que ser vindicado ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante el mundo caído. Vendrá la persecución más cruel, pero cuando se levante Sión y se ponga sus hermosas vestiduras, brillará con la belleza de la santidad. Todas las generaciones anteriores de fieles fueron probadas, tuvieron que superar barreras, obstáculos y sufrimientos, y aún persecuciones por su fidelidad a Dios y a su Hijo. Pero la vindicación de Dios en lo que respecta a todos sus mandamientos no se daría en su mayor magnitud antes que el mundo entero se levantase para acallar la voz divina que requiere el respeto a su ley. Leamos una declaración muy significativa de Elena de White que confirma lo que estamos diciendo. Entonces se me mostró que la época para que los mandamientos de Dios brillasen con todo su valor y para que el pueblo de Dios fuese probado con respecto a la verdad del sábado, era cuando la puerta fuese abierta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esa puerta no se abrió hasta que terminó la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. La progresión de la iglesia llegará a su clímax, a su cenit, en la última generación que completará el edificio espiritual de su iglesia. A esta experiencia final se refería el apóstol Pablo cuando dijo que el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Si toda la creación aguarda ese momento,
Es porque en los días del apóstol Pablo no se había dado esa revelación final. ¿En qué consiste esa revelación? En reflejar en forma perfecta el carácter de Cristo. Nadie entrará al reino de los cielos por justicia propia. Nadie puede hacerse santo a sí mismo. Es Dios quien nos hace santos en Cristo. Y la última generación también será hecha santa por el Señor. A través de sus providencias, Dios nos va mostrando en nuestro camino nuestras deficiencias para que podamos crecer en la santidad y refinar nuestro carácter. Y a la última generación, Dios la probará en forma inigualable para que revele el fruto perfecto de la justicia de Cristo. ¿Y acaso eso no es legalismo o perfeccionismo? Sería legalismo o perfeccionismo si creemos que podemos guardar la ley de Dios por nuestros propios medios. Pero nuestra esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo, es Cristo en nosotros, Colosenses 1:27. Lo contrario es el antinomianismo que descarta la ley de Dios como imposible de guardarse. Pero una vez justificados por Cristo, podemos por la gracia de Dios dejar de pecar y guardar la ley divina. Sí, eso es posible, por la gracia y poder de Dios. Por eso Jesús le dijo a la mujer pecadora, vete y no peques más. Lo que en términos positivos después de ser perdonada es, vete y guarda los mandamientos de Dios. Y Jesús le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, Mateo 19:17. El carácter de Cristo debe ser reproducido en sus seguidores para que la gente pueda ver la luz y alabar a Dios. Eso es vindicación a Dios desde una perspectiva positiva. Se trata de una testificación no solo de palabras, sino de la vida misma. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo Jesús, para que vean vuestras buenas obras, Mateo 5:16. Puesto que aguardáis estas cosas, escribió el apóstol Pedro, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensible, 2 Pedro 3, versículo 14. Y exhortó también diciendo, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no pecaréis jamás, 2 Pedro 1:10. Así, perfectos en Cristo y sin caer nunca más en pecado, serán hallados los 144,000 cuando termine el juicio investigador y Jesús deje de interceder por su pueblo para venir a buscarlos. Apocalipsis 14:5. Cuanto más cerca estamos de Dios, más insignificantes e indignos nos sentiremos. De manera que la santidad a la que Cristo quiere que lleguemos no tiene nada que ver con perfeccionismo como algo que podemos lograr por nosotros mismos sin ayuda de arriba. Tampoco nos lleva a jactarnos de nuestros logros. Nuestra perfección y la perfección de la última generación será siempre una perfección en Cristo, lograda por medio de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 13. Ahora, lo que está en juego es si se puede guardar la ley de Dios o no, y hay quienes están diciendo que no, pero Dios no va a pedir algo imposible. El ángel que se reveló en el cielo logró revelar a la tercera parte de los ángeles de Dios, argumentando que las leyes divinas restringían la libertad individual y que no podía guardarse. Leamos algunas declaraciones del espíritu de profecía. Todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de sin pecado o impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. Otra declaración. Se requiere obediencia exacta. Y los que dicen no ser posible llevar una vida perfecta,
arrojan sobre Dios la acusación de injusticia y falsedad. Esa acusación a Dios la inició el ángel rebelde en el cielo y quiere que nosotros nos unamos a él en su rebelión contra el Creador. Por eso nos dice el Apocalipsis que en la crisis final, cuando el diablo piensa que ha logrado rebelar al mundo entero contra Dios, descubre que hay un pueblo que vindica a Dios guardando sus mandamientos. Eso lo llena de ira y procura destruirlo para que no queden rastros de nadie que pruebe que la ley de Dios puede ser guardada por la generación que habrá recibido la mayor herencia carnal de la historia. Apocalipsis 12:17. Pero Dios se interpondrá, esta vez para siempre, y el diablo no podrá destruir esa última generación que glorificará a Dios. Dios nos invita a que alcancemos la norma de perfección y pone como ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo. En su humanidad perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esta es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Esto nos muestra que eso no está sucediendo aún en la iglesia. Pero no nos desesperemos. Es Cristo mismo quien nos purificará y nos refinará mediante la prueba final para reproducir en nosotros en forma perfecta su carácter. Otra declaración. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los que son injustos, inmundos y no santificados, permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora es cuando debe realizarse esta obra en nosotros. Estamos ahora en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera. Pero cuando echamos manos de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que, en este tiempo de peligro, Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. Si nos convertimos realmente de corazón a Dios, no estaremos pensando solo en el perdón divino, sino en la oportunidad extraordinaria que nos da Dios de vindicarlo ante el universo, mostrando su poder en nosotros para reflejar su gloria.